La lectura que hoy nos propone el oficio divino está tomada del libro del Éxodo, donde el Señor manda a Moisés que purifique al pueblo para prepararlo a su encuentro. Dios desea manifestarse a su pueblo y confirmar con su presencia la misión confiada a Moisés. Al mismo tiempo, quiere suscitar y consolidar la fidelidad de aquel pueblo que ha elegido entre todas las naciones para que sea para él un reino de sacerdotes y una nación santa. Esta llamada del Señor no pertenece solo al pasado, se extiende a todos los pueblos y resuena también hoy en el corazón de la historia. ¿Qué significa entonces ser el pueblo del Señor? ¿Qué implica ser una nación santa? No se trata únicamente de ritos ni de palabras pronunciadas en la oración. Ser una nación santa significa ante todo vivir según la santidad de Dios, practicar la justicia, cultivar la caridad fraterna y rechazar toda forma de violencia, especialmente aquella que se abate sobre el pobre y el desvalido. En un mundo herido por guerras injustas y por el escándalo del genocidio, la vocación a ser una nación santa se convierte en una llamada clara y exigente. Ser signo vivo de Dios es ser signo de paz, testigo de justicia y custodios de la dignidad de todo ser humano. Primera lectura del libro del Éxodo. A los 3 meses de salir de la tierra de Egipto, aquel día los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí. Salieron de Refidín, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí frente a la montaña. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde la montaña diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moisés, convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había mandado. Todo el pueblo a una respondió: haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Moisés comunicó la respuesta del pueblo al Señor. El Señor le dijo: voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar cuando yo hable contigo y te crean siempre. Y Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. El Señor dijo a Moisés: vuelve a tu pueblo y purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para el tercer día, pues el tercer día descenderá el Señor sobre la montaña del Sinaí a la vista del pueblo. Traza al pueblo un límite alrededor y dile: guardaos de subir a la montaña o de tocar su borde. El que toque la montaña morirá. Nadie pondrá la mano sobre el culpable. Será apedreado o aseteado, sea hombre o animal. No quedará con vida. Solo cuando suene el cuerno podrán subir a la montaña. Moisés bajó de la montaña hasta donde estaba el pueblo, lo purificó y ellos lavaron sus vestidos. Después les dijo: estad preparados para el tercer día y no toquéis a ninguna mujer. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre ella en medio de fuego.
Su humo se elevaba como el de un horno y toda la montaña temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y la montaña humeante. El pueblo estaba aterrorizado y se mantenía a distancia. Entonces dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, pues Dios ha venido para probaros, para que tengáis presente su temor y no pequéis. El pueblo se quedó a distancia y Moisés se acercó hasta la nube donde estaba Dios. Fin de la primera lectura. En la segunda lectura, San Ireneo, al comentar las palabras de Moisés en el Deuteronomio, nos invita a contemplar el misterio de la alianza. Dice Moisés al pueblo: el Señor nuestro Dios hizo alianza con nosotros en el Horeb. No hizo alianza con nuestros padres, sino con nosotros. ¿Por qué afirma esto la Escritura? Porque la ley no fue instituida para los justos. Los padres, en efecto, eran justos ante Dios, amaban al Señor que los había creado y se abstenían de toda injusticia contra el prójimo. Por esta razón no necesitaron la amenaza ni la severidad de una ley escrita, pues llevaban ya grabado en su interior el contenido del Decálogo. La ley, que más tarde sería proclamada en tablas de piedra, estaba ya inscrita en sus corazones: amar a Dios sobre todas las cosas y vivir en justicia con el prójimo. Así nos recuerda el Santo Obispo que la verdadera ley de Dios no se limita a palabras escritas, sino que está llamada a habitar en el corazón del hombre para que la obediencia no nazca del temor, sino del amor al Creador y de la rectitud de la conciencia. Segunda lectura. San Ireneo de León, Tratado contra las herejías. Moisés dice al pueblo en el Deuteronomio: el Señor nuestro Dios hizo alianza con nosotros en el Horeb. No hizo esa alianza con nuestros padres, sino con nosotros. ¿Por qué razón no la hizo con nuestros padres? Porque la ley no ha sido instituida para el justo, y los padres eran justos. Tenían la eficacia del Decálogo inscrita en sus corazones y en sus almas. Amaban a Dios, que los había creado, y se abstenían de la injusticia con respecto al prójimo, razón por la cual no había sido necesario amonestarlos con un texto de corrección, ya que llevaban la justicia de la ley dentro de ellos. Pero cuando esta justicia y este amor hacia Dios cayeron en olvido y se extinguieron en Egipto, Dios, a causa de su mucha misericordia hacia los hombres, tuvo que manifestarse a sí mismo mediante la palabra. Con su poder sacó de Egipto al pueblo para que el hombre volviese a seguir a Dios, y afligía con prohibiciones a sus oyentes para que nadie despreciara a su Creador, y lo alimentó con el maná para que recibiera un alimento espiritual, como dice también Moisés en el Deuteronomio: te alimentó con el maná que tus padres no conocieron, para enseñarte que no solo vive el hombre de pan, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. Exigía también el amor hacia Dios e insinuaba la justicia que se debe al prójimo, para que el hombre no fuera injusto ni indigno para con Dios, preparando de antemano al hombre mediante el Decálogo para su amistad y la concordia que debe mantener con su prójimo. Cosas todas provechosas para el hombre, ya que Dios no necesita nada de él. Efectivamente, todo esto glorificaba al hombre, completando lo que le faltaba, esto es, la amistad de Dios. Pero a Dios no le era de ninguna utilidad, pues Dios no necesitaba del amor del hombre. En cambio, al hombre le faltaba la gloria de Dios, y era absolutamente imposible que la alcanzara, a no ser por su empeño en agradarle. Por eso dijo también Moisés al pueblo:
Elige la vida y viviréis tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra. A fin de preparar al hombre para semejante vida, el Señor dio por sí mismo y para todos los hombres las palabras del Decálogo. Por ello, estas palabras continúan válidas también para nosotros, y la venida en carne de nuestro Señor no las abrogó, antes al contrario, les dio plenitud y universalidad. En cambio, aquellas otras palabras que contenían solo un significado de servidumbre, aptas para la erudición y el castigo del pueblo de Israel, las dio separadamente por medio de Moisés, y solo para que el pueblo, tal como dice el mismo Moisés, yo os enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor. Aquellos preceptos, pues, que fueron dados como signo de servidumbre a Israel, han sido abrogados por la nueva alianza de libertad. En cambio, aquellos otros que forman parte del mismo derecho natural y son origen de libertad para todos los hombres, quiso Dios que encontraran mayor plenitud y universalidad, concediendo con largueza y sin límites que todos los hombres pudieran conocerlo como Padre adoptivo, pudieran amarlo y pudieran seguir sin dificultad a aquel que es su palabra. Fin de la segunda lectura. Dios Padre bueno, que en el bautismo has revestido de Cristo a tu siervo Pedro Arrupe y lo llamaste a su seguimiento en suma pobreza espiritual en la compañía de Jesús, escucha benigno nuestra oración. Él se entregó a ti plenamente como misionero y guía de sus hermanos, tanto en la salud como en la enfermedad. Movido por el Espíritu Santo, lo has puesto al servicio de la fe, convirtiéndolo en maestro de discernimiento y dócil servidor de la justicia del reino. Con confianza te rogamos que a imitación de Jesucristo pobre y humilde, a quien amó entrañablemente, el Padre Arrupe pueda ser reconocido como modelo de vida evangélica y testigo de cómo ser profetas en el mundo, animándonos a ser en toda cultura hombres y mujeres para los demás. Por su intercesión y para tu mayor gloria, te pido ahora esta gracia particular. Que desees concederme para tu servicio y alabanza. Por Cristo nuestro Señor. Amén.